Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofía Cerrato y estás en un episodio más de Food and Other Stories. Hoy estamos aquí con Mónica Ceballos. Hola, Sofi. Molina, ¿verdad? Así es, así es. No me sabía tu tercer apellido, ¿eh? Segundo. Muy mal hecho. Tu segundo, es que yo tengo 3. Sí, Sí. cierto. Pero bueno, Mónica fue mi directora del Colegio Fontanar. Estamos aquí en la segunda sede del Colegio Fontanar, Así es. que es un colegio del Opus Dei y de puras mujeres. Les explico esto porque el tema que vamos a tratar hoy, obviamente un poco de la historia de Mónica, que es muy interesante también, pero va a ser educación diferenciada, que creo que puede ser un tema polémico, pero me encanta hablar sobre temas polémicos. ¿Te gusta? Es algo de tu personalidad. Sí, pero muchas veces es para ir en contra y aquí voy a favor. Exacto. Me encanta, o sea, yo por haber estado en un colegio de puras mujeres y también experimenté la asunción hombres y mujeres, bueno, en kinder, y en Alpes, pero en Toluca, como que sí disfruté mucho la educación diferenciada por las amigas que hice, por cómo me sentía yo, pero que tal vez de muy chiquita no me daba cuenta. Y El hasta ambiente, ahorita, ¿no? ajá, y hasta ahora como que yo digo, qué bueno que mis papás me metieron en un colegio así. Sí, aparte la pasamos bien. Súper bien. Fue una buena etapa. Súper bien. Entonces, lo que yo quiero hacer con este episodio es como desmentir todos esos tabúes que se dicen de la educación diferenciada y las críticas de, ay, las niñas no se pueden relacionar luego con los hombres o su desarrollo no es igual. Pues Mónica es la experta. Y pues no convencerlos, pero sí darles otro punto de vista. Entonces, Mónica, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Sofía. Qué emoción. Yo muy contenta de tenerte Sí. tú de ese lado y yo acá. Sí, muy emocionante. Te digo, este episodio lo había pensado hace mucho. Sí, algo habíamos platicado. Sí, pero bueno, a todos mis entrevistados primero les doy un ratito para que se presenten un poquito de Muy tu bien. nombre, dónde eres, a qué te dedicas, si quieres decir tu edad. Por supuesto, de eso no tenemos ningún problema. Eso. Y luego ya yo te voy a seguir preguntando. Perfecto. Para que te Muy bien, bueno, pues yo soy Mónica Ceballos Molina. Toda mi vida he estado aquí en Querétaro, tengo 58 años recién cumplidos. Sí. Y a lo largo de todo este tiempo, bueno, he vivido aquí en Querétaro siempre, no tengo interés de irme a vivir a otro lugar. Sí, hace algunos años me ofrecieron dirigir algún otro colegio, pero era en la Ciudad de México y la verdad yo tengo todavía muchos planes y proyectos aquí en Querétaro. Soy de profesión maestra, licenciada en educación primaria. Y siempre he dicho que he hecho una maestría y doctorado en la vida, que tiene que ver con la educación, con las familias, con la dirección de colegios. Soy la mayor de 4 hermanos. Mi papá era de Querétaro, mi mamá de México, ambos dos ya murieron. Y mis hermanos, tengo un hermano que se llama Arturo y unas cuatas, Laura y Lourdes. Órale. 8 sobrinos. ¿Cuántos años le llevas a tus hermanos? A mis hermanos le llevo 8 y a Arturo, mi hermano, 1 y medio. O sea, soy la mayor. Ok. Ya todos somos maduritos. Sí. Sí. Bueno, claro. Pero Sí. te ves bien. Gracias a Dios, sí. Parece que estar en un colegio siempre te ayuda, joven. te mantiene. Sí, yo es lo único que digo. Estar con los jóvenes te mantiene joven. Yo pensé que eras en la Ciudad de México. No sé por qué traía esa idea. Mi mamá. Yo de aquí de Querétaro. Ok. Y aquí seguiremos. Súper bien. Sí. Oye, y cuéntame un poquito de ti cuando eras más pequeña y luego obviamente secundaria, prepa, o sea, ¿cuáles eran los valores en tu casa? Y también, o sea, los que has llevado tú, puede que no sean de tu familia o los colegios, que te llevaron a ser un poco quién eres hoy. Pues mira, yo creo que ahora sí que echando la mirada para atrás, dices, te acuerdas un poco de tu infancia, te acuerdas de la adolescencia. Y sí me acuerdo que cuando era niña, pues sí jugaba a la escuelita, ¿no? Me acuerdo que en mi cuarto había un closet grande de color café oscuro y yo me metí en la parte de atrás con gises de colores a dibujar y a pintar y le daba clase a mis muñecas, como a lo mejor en algún momento todo el mundo hizo, ¿no? Después me gustó mucho la arquitectura y yo decía que iba a ser o arquitecta, decoradora o educadora. Evidentemente las matemáticas nunca fueron parte de mi vida. La decoración creo que tampoco levantó mucho la mano. Y todo el tiempo la educación, pues más o menos. No sé si para sorpresa de muchos que oigan, vean y me conozcan, yo no fui tan buen estudiante como las personas piensan por ahí. Es más, fui bastante mala estudiante. ¿Ah, sí? Sí, no tuve una buena primaria y secundaria menos, porque en tercero de secundaria me di cuenta que no veía.
Entonces, pues no veía. O sea, literal, le pedí un día a una amiga y estábamos en segundo secundaria, me acuerdo. Dijo, oye, préstame tus lentes. Y me puse los lentes y vi las hojas de los ficus a no sé cuántos metros de distancia. Y yo dije, no veo. Y efectivamente el pizarrón tenía cosas y pues yo no veía. Llegué a mi casa y le dije, oye, mamá, fíjate que no veo. ¿Cómo que no ves? Pues no veo el pizarrón. No, mijita, yo digo que estás equivocada. Mamá, no veo. Bueno, pues ahí vamos a ver un médico muy famoso en Tulancingo que había visto a mi abuelo y demás. Y efectivamente, en el sillón de los oculistas, ya me senté y me dijo, ¿qué ve? Le dije, yo no veo nada más que un 3 al revés, que era la letra E. Y bueno, pues así, cristalitos, acabé con 6 dioptrías y media casi de miopía y astigmatismo. ¿Cómo no te habías dado cuenta que no veías el pizarrón? Yo creo que, bueno, en primaria, que estuve también en la Asunción, fui alumna de la Asunción toda primaria, pues los grupos eran pequeños y el salón era pequeñito. Entonces yo creo que el pizarrón me quedaba cerca. Y trabajabas con las guías de trabajo. Entonces ibas por tu guía, pues la veías, pues te la acercabas. Y luego las puestas en común, solo me acuerdo que no me gustaba hacer las puestas en común. Mi mamá mucho tiempo estuvo enferma, entonces pues tampoco es que en aquellos ayeres te pensaras si veías o no veías. O sea, yo creo que así nací, porque Pues hasta sí. segundo de secundaria que vi, pues ya me cambió un poco la cosa, pero ya el daño académico ya estaba Sí, hecho. oye. Ya las lagunas académicas, matemáticas, física, química, me acuerdo que en prepa, en alguna ocasión las notas, las calificaciones mensuales, pues en San Javier, porque estudié la prepa en San Javier, te ponían con rojo las calificaciones reprobatorias. Entonces mi boleta empezaba con 2 rojos, digo, por prudencia no voy a decir la calificación porque se oye muy mal. Y sí viví en clases particulares de matemáticas, en clases particulares de química. Total que eso no era lo mío, por eso dije, no, yo no voy a estudiar arquitectura. O sea, Ok. lo mío va a ser la gente, que además siempre empecé a tener más afinidad por las personas. De chiquita, como siempre, pues íbamos a clases particulares de inglés, clases de tenis, natación, en fin, como que un poco una infancia bastante normal. Eras muy social, me imagino. Yo creo que siempre lo he sido, pero a lo mejor no lo ubicaba tanto, ¿no? Porque pues la vida era un poco más tranquila, sabíamos estar más en la casa. Mi historial académico es que kinder y primero de primaria lo hice en el Kennedy, luego de segundo a sexto de Órale. primaria me fui a la Asunción, secundaria la hice en el Plancarte Ese y no lo prepa conozco. ¿O sí? está en la colonia Cimatario Ok. y prepa me fui al San Javier. Y ya del San Javier, pues en tercero de prepa, que empiezas a ver qué vas a estudiar, estaba en Molino, la Escuela Normal Queretana, y ahí fue donde decidí que iba a estudiar para maestra. Oye, ¿no te tocó con mis papás? Pues Eh, iban en el San Javier y tienen la misma edad. pues probablemente, pero San Javier tenía 4 salones, entonces era Ah, A, B, C, D. Yo estuve en cuarto D, quinto A y sexto D. ok. Entonces, y tu papá es más bien medio científico o De numérico o números, ajá. ingeniero, entonces yo estaba en el área 4. O sea que yo lo que no Ah, tuviera que ver con números, mejor. O sea que, entonces, wow. y Pero ya de sí ahí tuviste me fui una a probadita la... de todos los colegios, o sea, de Sí, estilos, los ¿no? recorrí, no tanto por, a ver, era de buena conducta, no me portaba mal, pero como que mis papás iban viendo que la metodología no era lo más adecuado a mi etapa evolutiva, por decirlo de alguna manera. Nos sacaron del Kennedy a mi hermano y a mí porque se iban los maestros americanos. Mm, Entonces a mi mamá le importaba mucho el tema del inglés y también la formación en valores, la formación cristiana. Entonces fuimos a dar a la Asunción, que ahí sí era diferenciada. que a ella era de niñas, efectivamente, Pura niña, ¿no? puras Sí, sí, niñas. sí. Y luego de ahí me fui al Plancarte, igual de puras niñas, y ya San Javier era mixto. Ok. Y luego entras al Molino, Y que luego es... entré al Molino, que es la Escuela Normal Queretana, que éramos 15. Fuimos la primera generación de licenciatura en educación, porque antes de la prepa directamente entrabas a la normal. En mi generación, en el 88, 80 no, perdón, en el 85, arrancó el nuevo programa de educación para maestros, Ok. que era licenciatura en educación preescolar o primaria. Éramos 15 en el salón, 3 compañeros varones y 12 niñas. ¿Y tú te veías como maestra o decías, quiero ser director? No, yo quería dar clases. Todavía me acuerdo perfecto
la primera práctica que hicimos al finalizar el primer semestre de la normal, de la escuela. Y me acuerdo a qué colegio fui, qué tema me tocó dar y qué material didáctico hice, porque aparte tengo buena memoria. Entonces me tocó dar las 3 carabelas. Entonces yo hice material. Y me acuerdo que tenía un poco como cierta inquietud de decir, ay, ¿sí será esto lo mío? O sea, sí podré dar bien la clase. Y teníamos una maestra muy exigente que nos enseñó mucho. Yo recuerdo buenos maestros de la normal varios, pero había una que nos daba cómo preparar las clases y el contenido programático. Y pues yo creo que nos enseñó bien. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿tú crees que sí tengo madera de maestra? Me dijo, no, sí, te fue muy bien. Bueno, ya. Y luego ya, conforme iba avanzando los años y los semestres, pues íbamos teniendo prácticas. Practicábamos en escuelas públicas de 60 niños, de 45, y siempre me sentí bien y siempre conecté bien con los alumnos. O sea, como que no se me dificultaba esa parte. Entonces, te hacían caso. me Como que hacían siento que caso. la gente, si tú hablas, te pone mucha atención. Sí, o sea, ya con el tiempo me fui dando cuenta que sí tenía personalidad, que sí hablaba y como que las personas volteaban. Sí, sí, sí. La voz ayuda un poco, Sí. pero como maestra sí me sentí bien, o sea, me gustaban las prácticas. Ok. ¿Y hubo un momento en el que decías, no, tal vez no quiero ser maestra, me gustaría ser No, empresaria, me gustaría... no, para el negocio no es lo mío. Siento que me desenvuelvo mejor con las personas y te puedo decir que con el tiempo, cada clase que doy, cada curso que doy, pues cada conferencia, cada intervención, reafirmo que sí, que esto es lo mío. Sientes Sí, este gusto y esta satisfacción y... satisfacción y hay temas que se me facilitan más, hay edades que en algún momento cuando llegué al Fontanar a pedir trabajo, me dijeron que en qué grado. No les dije, de primero a sexto, el que me pongas. Ya cuando me fui, dije, espero que no me vayan a dar primero de primaria. Pero pues no te ibas a poner con remilgos, ¿no? Y no, realmente empecé a dar clases en cuarto. Ok. Pero me gusta dar clases y hoy te puedo decir que a todas las edades, de todos los temas, ya no me... ¿De todos los temas? Sí, todos ¿Hasta los temas. matemáticas ya le entras? Sí, a ver, tuve que dar las clases de matemáticas primaria, evidentemente, pero prefiero otros. Ok. Prefiero otros porque tiene su ciencia enseñar mate. Pues creo que es una profesión que te mantiene también a la mente muy activa, porque, Sí, o sea, tú puedes aprender algo, pero ahora explícaselo a alguien que no sabe nada así y es. que Yo me con acuerdo palitos. cuando le dije a mis papás que iba a estudiar maestra, porque mi mamá insistía mucho en que estudiara ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey. Mm, No me gusta el TEC, mamá. Es que el TEC es muy buena universidad, pero no me gusta el TEC. ¿Y por qué no me gustaba? Porque en los horarios, eso moverte y así. distintos horarios y una mañana una hora y otra hora, en su momento, hoy a lo mejor no pasaría nada, pero sentía que me iba a desbalancear muchísimo, como que soy demasiado estructurada. Mm, Y entonces de pronto dije, no, yo creo que quiero ser maestra. Entonces me acuerdo perfecto que le dije a mi papá, pues que iba a estudiar para maestra. Y me dijo, ¿cómo? Sí, quiero ser maestra. Me dijo, te vas a morir de hambre. mm, Yo en ese entonces me quería comprar mi coche, ujú. porque siempre que era mi santo, mi cumpleaños, mis abuelos y mis tíos y la familia me daba dinero. Entonces, todo iba al banco, trabajaba con mi papá en verano, todo iba al banco porque me quería comprar mi coche. En aquel entonces los coches valían distinto, porque ya sabrán que luego a México le quitó ceros a su moneda, pero en su momento pues costaba un bocho, costaba, no sé, como 1 millón de pesos, ¿no? Ah, Entonces, pero 1 millón de los súper antiguos. ujú. Entonces yo juntaba y le decía a mi papá, cómprame un coche hasta que te gradúes. Cómpratelo tú, hasta que tú te mantengas, te vas a comprar tu coche. Y dije, bueno, pues me va a costar un poco de trabajo, pero me lo voy a comprar, ¿no? Y entonces me decía, no te vas a poder comprar tu coche. Con el sueldo que ganan, con lo que ganan los maestros, no te van a poder. Dije, pues no importa, pero pues voy a estudiar para maestra. Y me acuerdo que me sentó en su cama, me platicó, me dijo, bueno, mijita, pero entonces pues vas a trabajar mucho. Yo a la fecha, al día de hoy, gracias a Dios, nunca me he muerto de hambre. Ujú. He podido sufragar mis gastos y muy buena gente, mi papá me dio la sorpresa de que cuando me recibí me regaló un coche.
Ah, Entonces, eso fue la verdad fue un detalle de mi papá que nunca me lo imaginé ujú. y me encantó. Qué buena onda. Y así Fui muy ya feliz tenías entonces ahorros para ya más. tenía mi coche, Sí, entonces ya todo dependía, cuando lo quisiera cambiar, pues dependía de mí. sí. Y al final del tiempo, antes de que mi papá se muriera, me dijo, creo que no erraste tu profesión. Y además Mm. te veo totalmente contenta y realizada. Entonces, ¿A es qué otro edad? ¿Eso fue hace mito. mucho? Mi papá se murió hace 6 años y medio. Ah, bueno, sí te vio en Entonces, toda tu como carrera. que hace 8 años o 9, me dijo, que era de pocas palabras, Ujú. y me dijo que bueno, que estaba muy contento y que sí le había atinado a la carrera. Entonces, Wow. bueno, eso es muy padre, ¿no? Yo no sé si alguna vez lo llegué a ver ahí en el Fontanar. No, seguramente no. Si acaso, a lo mejor en alguno de los festivales que hacíamos, Ujú. pero él estaba sentado en el público, o sea que no tenía mucha Mm. participación en mi vida profesional. Ok, O sea que no creo que lo haya. Tu papá sí, yo creo que tu papá sí lo conoció, pero por otras cuestiones ah, queretanas, mira. a lo mejor. Ok, bueno, y Sí. entonces me interesa eso. Fuiste a tocar puertas al Fontanar. Yo pensé que ellos te habían llamado. Tengo No. toda una historia aquí en mi cabeza de ti. No, la historia fue muy distinta porque nosotros acabábamos clases en mayo, junio terminábamos la licenciatura y empezaban clases en septiembre. En ese entonces el primer día de clases era el 2 de septiembre. Mm, Y me acuerdo que dos amigas y yo decidimos que íbamos a ir a pedir trabajo en mayo, o ujú. sea, súper tarde, tomando en cuenta que las clases empezaban en septiembre. Y justo el Fontanar acababa de llegar a Querétaro. Tenía Mm, apenas un año de haber abierto sus puertas. Y yo sabía, porque conocía a algunas personas que trabajaban ahí, y un poco la historia, el hecho de que el Opus Dei estuviera atrás de estos papás que querían, o sea, los papás cuando fundaron el Fontanar, le encargaron al Opus Dei que diera la parte de la formación espiritual y doctrinal. Y bueno, yo algo conocía, entonces dije, se me hace que es un buen colegio. Pero pues nos tardamos en ir ahí ujú. a tocar. Estaban muy confiadas. Pues yo creo que estábamos muy inexpertas porque Mm, dijimos, no vamos a ir el 1 de mayo porque no hay clases, el 5 tampoco, el 10 es Día de la Madre, seguramente va a haber, como nosotros no teníamos clases esos días, el 15 es el Día del Maestro, fuimos como el 17 de mayo. mm, Y una amiga ya le había dicho al Fontanar de nosotros tres, de estas tres amigas y yo. Entonces, de alguna manera nos estaban esperando, pero pues no dábamos señales de vida. No era como antes que, pues bueno, no había WhatsApp, no había celular. Pues, prácticamente tú tenías que ir a tocar la puerta, ¿no? ujú. Y ya fuimos y pues ya nos dieron la cita, nos recibió la directora, teníamos que sacar otra cita con la directora académica, la directora de formación, y pues ya fuimos haciendo el proceso. Yo la verdad sí dije, no me quiero quedar sin trabajar, porque pues eso de que, ¿qué vas a hacer? Sales de la universidad. Y entonces ya me moví, me dieron las citas y ahí fue cuando me preguntaron que en qué grado, ¿no? Mm, Pues de primero a sexto, que era lo que había primaria de primero había de primero a cuarto y habría en quinto. ok. La verdad yo le tenía tantito sustirrinín a quinto por la raíz cuadrada y lo que tenías que enseñar Ah, de mates. Y ya. entonces no, ya me dieron cuarto de primaria, entonces empezamos a trabajar. Una característica del colegio que siempre me gustó es que todo el mes de agosto capacitábamos. Nos capacitaban y bueno, ya luego me tocaba capacitar. Entonces, todo el mes de agosto estábamos ahí preparando, nos daban clases de antropología, nos daban clases de educación, técnicas de estudio, etcétera, para preparar las clases arrancando el ciclo escolar. Ok. Entonces, así empezó mi camino por el Fontanar. Ok. Y, a ver, llevaba un año el colegio. ¿Cuántas Un año. alumnas eran? Como, Eran 49. ay, qué lindo. 49 y justo cuando yo entré, duplicaron la población. Ok. Llegamos a 100. Vamos, muy bien. Y Llegamos ahorita a 100 son... y abrieron un grupo más, pero Ujú. entonces ya de alguna manera las mismas familias que estaban ahí estaban contentas, pues invitaron a sus amigos y entonces tuvo un crecimiento importante Súper bien. en mi primer año de trabajar ahí. Y para hacer la comparativa, hoy, ¿cuántas alumnas son? En las Hoy dos en las dos sedes. sedes tenemos alrededor de 500 y pico de alumnas. Ok. Pero es una educación súper personalizada, o Muy sea, personalizada. 500 alumnas me parece entre las sí. dos sedes. No tengo el dato preciso porque no me corresponde hoy día, pero más o menos 500 y poquitas. Ok.
Y bueno, ya que estuviste en muchas escuelas antes, que pudiste ver como filosofías distintas, ¿qué te atrajo de la filosofía educativa del Fontanar? Fíjate que me gustaron varias cosas en su momento. Una, que, que tenía buen prestigio, que tenía buen nombre. Si bien iba empezando, pero una cosa que me llamó la atención desde un inicio fue, creo que ahí se hacen las cosas distintas. Ujú. La otra, cuando tuve la entrevista de trabajo, que me contaron el estilo de colegio, que era atención personalizada, todo el tema de la preceptoría, de poder ir Mm. acompañando en lo individual a cada alumna, que tuviera metas, que pudiera proponerse mejoras personales, y que había un buen y un muy importante acompañamiento a los maestros, en este caso a las maestras, para estar al día, nos capacitaban, pero sobre todo se sentía un ambiente muy a gusto, muy de confianza, muy cálido, y yo sentí que iba a poder, si algo se me complicaba, pues acudir con expertos. Y la otra, el grupo de maestras que empezábamos, medio nos conocíamos, al ser un Mm. colegio pequeño, Ujú. pero el trabajo bien hecho siempre me ha importado. Y una cosa que me llamó la atención fue el trabajo en virtudes humanas. Ok. Entonces, había que diseñar o trabajar en ser mejor persona, uno, primero, para luego poder ayudar a las alumnas y a sus familias, y segundo, el que las cosas se hicieran bien desde la primera. Ujú. Entonces, eso me llamó la atención como decir, ¿y se podrá? O sea, ¿podrá ejecutarse? Y pues sí, realmente creo que hoy es un defecto profesional que tengo, ¿no? O sea, lo que hay que hacerlo bien a la primera. O sea, el reproceso es muy caro. Claro. Ya nomás por el tiempo que te lleva, Ya después haces mejoras, vas pero... haciendo mejoras, pero si Ujú. lo puedes hacer bien a la primera, ¿por qué no? Ujú. Y entonces esta filosofía de vida de trata de hacerlo bien y además eh, eso tiene una repercusión, o sea, es un círculo virtuoso porque desarrollas una virtud y mejoras una virtud y vas mejorando en muchas más. O sea, no solamente vas a ser Ujú. ordenada o no solamente vas a ser alegre. Entonces, desarrollar hábitos de estudio, que las niñas estuvieran contentas, a caminar junto a los papás. Eso sí, al principio me impuso muchísimo, porque había que tener la entrevista con el papá 3 veces en el año. Cuando empecé, no era preceptora, no me Mm. tocaba preceptuar niñas, pero a los 6 meses ya me dieron también esa función. Explícales qué es el Y término de preceptora, porque bueno, la no. preceptoría sí es una palabra un poco rara, se puede asemejar con la tutora. No es otra cosa más que una persona que trabaja y le da clases a las niñas, que las conoce, y cada 3 semanas, cada 15 días vamos platicando con ellas para que se pongan una meta de mejora personal, la niña. Ujú. Es como un coaching, Entonces, un podría coaching decirse. es una tutoría, es un acompañamiento, es un amigo, es una amiga, es una maestra que está preparada ex profeso para poder ir ayudando en el desarrollo evolutivo de cada etapa en lo propio de la edad de las alumnas, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé, que queremos que esta alumna pues adquiera hábitos de sueño. Bueno, pues que se duerma todos los días a la misma hora y entonces eso lo trabajas directamente con los papás. Y lo Mm. platicas con ella, la sacas de clase, porque este es un tema muy importante, que la sacas de la clase, pues para ver cómo está, cómo va, quién es, y la vas ayudando a que se descubra, que se conozca. Sí, es padrísimo, Sí, padrísimo. y sí es cierto que te vuelves amiga, o sea, yo me acuerdo, Sí. voy a decir aquí, mi preceptora favorita era Miss Maye, o sea, Bueno, vaya. era increíble y me encantaba que me sacara, sí, es como salir a platicar al Así es, cafecito porque con hablas una de todo amiga, menos del colegio, ¿no? sí. Bueno, ya conforme vas creciendo, de chiquitas, pues sí, por ejemplo, en primaria, a qué hora haces la tarea, dónde la haces, cómo la haces. Ujú. Entonces, en el tiempo, te das cuenta que esto funciona, Sí, que funciona muy bien. sí, 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 y bueno, sientes esta cercanía con las maestras, eso es lo que yo también siempre Sí, sentía, no con todas, sí. pero con la que agarrabas algún cariño, hacía que tu vida en el Fontanar fuera mucho Fuera más diferente, porque padre. además buscábamos que hubiera una relación bonita, que hubiera una relación sana, que sí se les exigiera a las alumnas, pero que también las alumnas les tuvieran confianza, Ujú. ¿no? Y bueno, ha habido de todo, cualquier cantidad de historias te podemos contar. Sí, Cualquier. qué divertido. Sí. Y bueno, la historia rápido de cómo llegas a ser directora.
Bueno, después de 8 años, Ujú. yo entro al Fontanar, soy maestra titular de cuarto de primaria. Al año siguiente me voy a sexto, repito sexto, y luego me voy a primero de secundaria, que es cuando arranca la secundaria. Entonces son mis primeros 4 años ahí. Ujú. Ahí nos cambiamos de sede. Estábamos en Los Ah, Arcos no inventes. y nos vamos a Vista Real. Estaban muy bien ubicadas. Estábamos muy bien ubicadas, efectivamente. Pero bueno, nos habían donado un terreno allá en Vista Real, nos vamos a Vista Real y ahí llego ya como coordinadora de primaria. Entonces estoy 4 años en la coordinación de primaria. Un año fui titular de tercero de primaria, además de coordinar los 6 años de primaria. Y en 1997, la persona que estaba en la dirección del colegio la mueven a vivir a Aguascalientes y entonces el Consejo Superior pues me designa a mí como directora del colegio. Ujú. Teníamos en ese entonces kinder, primaria, secundaria y empezaba la prepa. Porque el colegio fue creciendo, primero tuvo primaria, luego tuvo kinder, luego gradualmente llegamos a secundaria y en el 97 empezábamos con primero de prepa. Entonces, después de 8 años de estar en el salón de clase, de ser coordinadora de primaria, pues brinqué a la dirección general del colegio. Wow. ¿Y te sentías lista? No. Decía, ¿qué es esto? O sea, este es otro mundo. Mira que siempre tuve como alimentarte con todas las áreas del colegio, me llevaba muy bien con todas las maestras. Me jactaba de conocer a todas las niñas con nombre y apellido, porque felizmente eso siempre fue una facilidad que tuve. No tengo que decir que me lo tenía que aprender de memoria, sino cómo le hacía, me ayudaba mucho la guardia de entrada y de salida, Ya. ¿no? Cuando íbamos recibiendo a las niñas en la mañana y cuando se iban a mediodía, pues te vas aprendiendo el nombre de la mamá, del papá, el coche, casi que la mascota y demás, ¿no? La abuelita. La abuelita y todos. Entonces, eso me ayudó a ubicar. Soy muy visual, entonces veía la cara, el nombre, el coche, el letrero del coche. Y entonces el hecho de llamar a las niñas por su nombre también me permitía llevarme muy bien con todo el equipo. Pero brincar a la dirección general es otro mundo. O sea, yo llevaba 8 años en el colegio, llegas al área administrativa y dices, ¿dónde estoy? Porque entonces tienes que ver otros asuntos. Tienes que ver los asuntos de mantenimiento, administrativos, de contables, directivos, la gente. Y además dabas clases. A los primeros 3 años no. Ah, ok. Los primeros 3 años que estuve en la dirección, yo creo que me entró así como un pánico escénico, entonces casi que no salía de mi oficina. Y además te tienes que ir enterando de lo contable, de lo legal, de lo administrativo, de la colegiatura, del impuesto, del papá con problemas, de la niña, que si te pagaron, que si no te pagaron. Me acuerdo que ese primer año fue un poco difícil porque por angas o mangas 9 personas del colegio se fueron, entre maestras, administrativos. Entonces, pues tienes que buscar, contratar. No teníamos la estructura de recursos humanos que luego logramos. Y luego hubo 3 personas clave que cambiaron de ciudad: la directora secundaria, la directora académica y la directora administrativa. Busca personas que la suplen y empieza otra vez a formar un equipo. Entonces, los primeros 3 años sí te puedo decir que fueron, no difíciles, pero de mucho aprendizaje. Me acuerdo que trabajaba conmigo todos los miércoles un director que era a su vez parte de mi jefe del Consejo Superior para ayudarme en esta parte matemática, ¿no? Financiera. Era todos los miércoles de 9 a 12. Platicábamos 2 horas y trabajábamos una, pero después ya vas comprendiendo que esas conversaciones son parte de la función directiva. Y me acuerdo muy bien, en octubre, me parece que estábamos, que me dijo, oye, Mónica, ¿y cuál va a ser el aumento de inscripciones y colegiaturas para el siguiente ciclo escolar? Dije, no sé. O sea, ahorita estamos en octubre, o sea, deja que lleguemos a febrero. Me dijo, no, estos temas se van planeando con anticipación. Las proyecciones. Vas proyectando y entonces, pues claro, entra la inflación, la economía del mundo, la economía de México, el sistema político, lo social. Y yo decía, ¿qué es eso? Entonces, el primer año fue un tsunami para mí. El segundo ya un poco más adaptada. Y ya al tercer año, entonces sí ya empecé a dar clase. Además, con la novedad de que teníamos, que acabábamos de abrir la prepa,
Pues queríamos tener contentas a las niñas de prepa. Les prometimos el cielo, la luna y las estrellas. Para que no se fueran al San Javier. No para que no se fueran, sino porque eran nuestros planes. Por ejemplo, me acuerdo que les Sí. prometimos una cafetería, les dijimos que iba a haber una alberca, les Ah, dijimos que iba a haber... todavía no hay. Ni habrá. La alberca sí, No. el terreno ya nunca nos dio el terreno, pues el terreno se acababa en una zona. Y además, Vista Real está así, ¿no? Entonces, bueno, no era propicio. Cafetería sí hay, ellas decidieron tener uniforme. Fuimos aprendiendo juntas a sacar una prepa que empezamos con 15 niñas, al siguiente año tuvimos 13, al siguiente año tuvimos 15, y de ahí poco a poco empezamos a innovar también en una prepa de niñas. Pero mis primeros 3 años en la dirección fueron muy administrativos, muy de hacerme cargo de temas que desconocía, siempre asesorada por el Consejo Superior, y bueno, ir conformando un equipo bien padre, un equipo directivo y administrativo y de talento que, bueno, que todavía nos juntamos y de una relación laboral y profesional bien padre. Sí, muy profundo. y siguen ahí de años. Muchas siguen, otras, bueno, ya porque el tiempo va pasando, pues han ido jubilando, han ido migrando y han ido buscando otros trabajos. Entonces, adelante. Y como les decía yo, porque crezcas, yo no te cortaré las alas. Claro. Al contrario. Ya en la conversación de la educación diferenciada me vas a poder seguir contando un poco más de tus historias de directora que me encantaría escuchar. Seguro. Uy, no. Tengo tantas anécdotas. Sí, qué padre. Pero, a ver, quiero introducir el tema con un análisis un poco histórico para ver, a ver, ¿en dónde empieza esta idea de educación diferenciada? O sea, ¿siempre fue así? ¿En qué país? O sea, dame un análisis histórico de lo que tú sabes y empápanos un poquito. Bueno, a ver, no siempre, porque en esta preparación del podcast y siempre que hablamos de educación diferenciada podemos tener como pensamiento inicial que la educación siempre ha sido mixta. Y no. Si nos vamos a los ayeres, si empezamos en la Edad Media y si nos vamos todavía mucho más atrás, pues solamente tenían acceso a los estudios los varones. Y los varones de cierto nivel o de ciertos estratos. Estratos me refiero si eran las ciencias o si eran las matemáticas, ¿no? Entonces, realmente el acceso a que la mujer entrara a estudiar, bueno, hay una Sor Juana Inés de la Cruz que movió cielo, mar y tierra y consiguió estudiar, ¿no? Y hay muchas mujeres que han ido destacando, pero no era el modus operandi. Entonces, realmente como arranca el sistema educativo es con educación de un solo sexo, generalmente con varones. Cuando se da el boom, a ver, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, mismo México, todos empezaron con educación de un solo sexo, enfocado principalmente con los varones. Las mujeres tomaban clases de las habilidades culinarias o las habilidades domésticas. En casa. O empezaban a tener pequeños grupos para irles enseñando cosas para el matrimonio, porque era lo que social, política y culturalmente era lo que se vivía en el tiempo. Eso no quiere decir que no hubiera gente disruptiva, que no hubiera gente que tuviera un interés intelectual por saber. Ahorita me surge el recuerdo, por ejemplo, la mujer en México tuvo acceso al voto en 1940, los 40, los 50, ¿no? 50 o 60, ¿no? Ajá. Ya, evidentemente, ya iban a la universidad, evidentemente ya estudiaban en México. Pero digamos que este tema de la globalización que hoy vivimos, tan fácil de entender por todos, si extrapolamos un poquito el contenido o el concepto, se iba dando también a nivel mundial, con una velocidad más lenta, pero se iban abriendo las universidades, se iban abriendo los colegios, y es a mediados del siglo XIX cuando empieza ya una digamos, sistematización de la educación. Sigue siendo prácticamente educación diferenciada, y en los años 60, en los años 70, que es cuando se da la segunda ola del feminismo, empieza a haber un movimiento distinto en México con
los problemas que también hubo en los 60s con los temas políticos, sociales y culturales, y con todo el tema de la cuestión de la familia, ¿no? La familia pequeña vive mejor y todas estas cosas, se juntan la política, lo económico, lo social, lo educativo. Y entonces es cuando también para llegar a más se abre la educación mixta. ¿Por qué? Antes tener un colegio de niñas y un colegio de niños, pues era duplicar gastos. Ujú. Si, por ejemplo, generalmente los colegios con algún tipo de instrucción religiosa, pues eran los que iban a la vanguardia, porque a la iglesia siempre le ha interesado, pues la educación, la cultura. Y entonces yo tengo muy presentes los hermanos maristas, las monjitas de la Asunción, las monjitas del Alma Muriel, los hermanos salesianos, en fin, todas estas congregaciones que ayudaban a las ciudades con sus colegios. Ujú. ¿Qué sucede? Que hay un momento en que efectivamente pues los salesianos tenían colegios de hombres, las monjitas, las madres de la Asunción tenían colegios de mujeres, y ante el boom del crecimiento van teniendo necesidades económicas, necesidades de ser más eficientes, y entonces hay una necesidad de atender también cuestiones familiares, ¿no? Que tenían hijos e hijas. Y entonces tener un colegio de niños y un colegio de niñas duplicaba estructuras, duplicaba gastos, empezó a complicar un poco a la familia. Pero todas estas eran escuelas privadas, me imagino. Todas eran escuelas privadas y públicas también. O sea, también había colegios públicos solo de niñas y solo de niños. No más que esa parte como que la tenemos borrada y hemos pensado que siempre la educación pública ha sido mixta y no es así. Ujú. Pero igualmente, colegio de niños público duplicaba la instalación, duplicaba a los maestros. Entonces llega un momento, más allá del 50 en adelante, pues en donde tenemos que llegar a más, tenemos que atender a más, y entonces empiezan con la educación mixta. Ujú. También como un sentido de igualdad entre los niños y las niñas, como un objetivo de cuestión social, de enriquecerse mutuamente de esta complementariedad que se da, como aprovechar las cualidades de las mujeres, las cualidades de los hombres, y que los hombres, los niños y las niñas, pues fueran al mismo colegio, los papás los llevaran al mismo tiempo. Inclusive el tema económico se facilita y no, porque los colegios empiezan a tener otro tipo de gastos, pero entonces pues ya voy al mismo lugar, los dejo al mismo tiempo, Sí, público-privado, claro. y la familia se facilita la vialidad. Hoy, por ejemplo, en el mundo, no solo en Querétaro, pero en el mundo es una realidad que hay más coches. Eso tiene un efecto post-pandemia, pero para efectos de la educación, de la logística familiar, de los trabajos, hoy las mujeres trabajan, antes las mamás no trabajaban, mamá estaba en casa, entonces se dedicaba a la educación, tanto en casa como en los colegios. Ujú. Tú le preguntas a papás hoy de mayor edad y te decían, bueno, esa es responsabilidad de la esposa. Ellos se limitaban o a cubrir la colegiatura o a cubrir las necesidades en casa, ¿no? Entonces, la educación mixta poco a poco fue facilitando también una logística social, no lo podemos ocultar, y a nivel gobiernos, a nivel sociedad, pues a tener turnos matutinos, vespertinos y nocturnos, porque el número de alumnos creció, y entonces es una manera de atender más, aunque eso tiene también sus contras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí hablar de educación es hablar de un barril sin fondo, y tiene que ver también con los distintos tipos y modelos educativos que hay. Ujú. La educación diferenciada es un modelo más. No es que sea el mejor o el peor, no es que la educación mixta sea la mejor o la peor, sino es un modelo por el que se opta. Y creo Claro, que ese es un como el aprendizaje, modelo todo en inglés así o es, el... como totalmente bilingüe o trilingüe, o ahora que está muy en boga, el aprendizaje dual, ¿no? Estudias y trabajas al mismo tiempo, porque cuando salgas de la universidad, pues vas a tener que llegar a trabajar. Entonces ya hoy los programas educativos preuniversitarios y universitarios, pues están manejando este modelo dual, que es altamente socorrido en Europa. En Alemania es parte sí o sí del modelo educativo que tienen. Y me parece que es súper interesante porque estudias un tiempo, estudias y trabajas, y entonces sales listo para con más experiencia. desarrollar tu carrera. ¿Pero Y desde la prepa o desde...? depende de los países y depende del modelo educativo, pero hay muchas preparatorias que ya están
prefigurando qué tipo de... Hoy día, pues no nos dejará mentir todo el avance tecnológico y de inteligencia artificial que tenemos y las mismas demandas empresariales, tenemos que preparar alumnos para los trabajos que hoy no existen. Entonces, ¿en qué te tienes que enfocar? En habilidades intelectuales, en habilidades tecnológicas, en habilidades sociales, en madurez personal, en contenidos, pues eso está cambiando velozmente. Entonces, ¿dónde se da el boom de que se hace una especie de parteaguas? Casi sin temor a equivocarme, estamos hablando de los años 60, 70, porque todavía hay una amplia gama de colegios prácticamente privados que se quedan con la educación de un solo sexo o diferenciada y prácticamente la educación pública y muchos particulares adoptan el modelo de la coeducación o educación mixta. ¿Y crees que haya sido algo bueno para la sociedad? Creo O sea, que... de la parte de logística de los papás, entiendo. Creo que, mira, todo está, desde mi punto de vista, en la persona que tienes delante llamado maestro. O sea, estoy convencida, sí o sí, que las personas hacemos la diferencia. Un buen maestro, una buena maestra, me voy a referir a un buen maestro indistinto, le cambia la vida a una persona. Estés en primaria, estés en secundaria, estés en la universidad, estés en el posgrado. ¿Por qué? Porque un maestro intentará extraer de ti todo lo bueno que tienes. Sea el modelo educativo, el modelo pedagógico que sea. Hay muy buenos maestros y muy buenos colegios de educación mixta. Hay muy buenos resultados académicos de las escuelas diferenciadas. Pero no podemos dejar de hablar de cuáles son las características de los hombres, cuáles son las características de las mujeres. ¿Qué pasa con estos modelos? ¿Es bueno o es malo? A mí prefiero no decir si es bueno o es malo. Me gusta más enfocarme a qué beneficios nos da la educación mixta, qué beneficios nos da la educación diferenciada, porque ambos tienen sus contras, ¿no? Ambos tienen su... Si nos damos a la facilidad de la logística familiar, pues quien está a favor de la educación diferenciada irá a 2 colegios, si tiene niñas y niños. Si vemos que hay una familia que dice, bueno, yo quiero optimizar el desarrollo, la capacidad, las habilidades, los contenidos de las niñas y de los niños, hablando en un esquema de rigor académico, neurológico, biológico y de desarrollo de etapas evolutivas, llevará a niños y niñas. Si vemos que hay una familia que por las condiciones socioculturales, económicas, del lugar donde viven, tienen que optar por la educación mixta, pues seguramente o buscarán un modelo de educación mixta que se adapte a lo mejor a su filosofía de vida, a su estilo o a la zona en la que vivan. ¿Por qué? Porque creo que no hay más que educación mixta o educación diferenciada. Pero en cada uno de estos 2 esquemas o estilos de educación se abre un sinfín de modelos educativos. Está el Montessori, está el activo, está el colaborativo, está el tradicional, está el global, y hoy hay una gran mezcolanza. Muchos colegios no es que tengan un único método de educación, sino que se han vuelto holísticos, se han vuelto también globalizados, pues porque hay mucho que desarrollar de cada una de las personas. Claro. Y si conocemos bien las etapas evolutivas de los niños y conocemos muy bien el mundo en el que estamos, creo que podemos lograr grandes cosas. Entonces, muchos colegios de educación mixta tienen diferentes modelos educativos. Entonces, ahí se abre un poquito la disyuntiva, ¿no? ¿Qué tipo de educación quiero? ¿Quiero educación bilingüe, trilingüe, monolingüe? ¿Quiero educación centrada en la persona? ¿Quiero educación en habilidades tecnológicas? ¿Quiero una mentalidad abierta al mundo? ¿Quiero un esquema de bachillerato bicultural, internacional? O sea, modelos hay muchísimos, ¿no? Entonces, ¿a quién tenemos sentado delante? Pues a unas personitas, niños y niñas. Sí. Y si pudieras resaltar cosas que le faltarían al modelo diferenciado, o sea, como comparado a lo mixto, ¿qué dirías?
Mira, es una pregunta un poco amplia porque hablando de mi experiencia, pienso que en su momento fuimos un colegio que se rodeó de personas internas y externas para conseguir que las alumnas del colegio tuvieran una oferta educativa amplia. Por ejemplo, no solamente teníamos un área académica y una estructura escolar que nos permitía ser muy específicos en el área de cada quien. Había una dirección académica con unas coordinaciones académicas que nos, que nos permitieron tener más que un alto nivel académico, una precisión en el estudio propio de cada materia, ¿no? Entonces, las ciencias, la biología, las matemáticas, el inglés, la educación física, el arte. Entonces, eso lo buscábamos complementar con expertos ajenos o externos del colegio. Entonces, procurábamos agarrar lo mejor de cada programa, ¿no? Impartimos Kumon, tuvimos el bachillerato internacional, desarrollo de habilidades del pensamiento. Entonces, todo eso era un conjunto pues muy global que nos permitió ir desarrollando las habilidades de las alumnas. ¿Qué en su momento a lo mejor le pudiera faltar? Creo yo que es más bien qué decido, qué elijo hacer este año, porque no lo puedes hacer todo, definitivamente. Tienes un límite de horario, tienes un límite de tiempo. Entonces, elegir a veces es lo más difícil en un colegio. Este programa, esta actividad, este viaje, este equipo de materiales. Entonces, ¿qué haría yo? A lo mejor más laboratorios STEM, más actividades enfocadas al aprendizaje colaborativo, al aprendizaje productivo, al ir desarrollando el talento. Hoy en la mañana justo pensaba, pues a cómo integrar hoy la gama de inteligencia artificial que hay, todas las habilidades tecnológicas, para que usándolas, teniendo la posibilidad de usarlas, logremos seguir formando el pensamiento crítico, esa capacidad de reflexión y análisis, que es lo que nos tiene que diferenciar. O sea, el día de mañana, si logramos hacer jóvenes, desarrollar jóvenes con un pensamiento claro, con un juicio crítico, me parece que estaremos aportando un buen número de profesionistas. Porque más que le falte, creo que los modelos de educación diferenciada aportan mucho, pero tienes que elegir qué doy, no puedes darlo todo. A lo mejor el horario sería una posible desventaja, pero bueno, ya nosotros tenemos un horario amplio en comparación con muchos colegios. Por ejemplo, los colegios públicos pues tienen 4 horas y media de clases o 5 porque tiene que venir el turno vespertino. Entonces, aquí sigue siendo de 7. Aquí sigue siendo de 7 horas. Si lo amplías un poquito más, entonces ya te vas a un nivel preuniversitario. Pero al mismo tiempo te enfrentas con la dinámica real que hoy estamos viviendo. La pandemia nos ubicó, nos dio un golpe de realidad muy fuerte, en donde hemos tenido que parar en seco todos, y de ahí, ¿qué pasó? Porque pasaron varias cosas. O sea, la humanidad se detuvo, la humanidad se vio golpeada y eso ha tenido una serie de secuelas, principalmente educativas, formativas y de convivencia sociales, social. ¿no? Sí. Y de convivencia social y emocional. Y no se diga en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de la educación diferenciada es que puedes atender a las cualidades y a las características neurológicas, académicas y específicas de los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, dar una clase de matemáticas en un salón mixto, el mismo tema en un salón mixto, a un salón de niños y a un salón de niñas, tienes 3 resultados diferentes. ¿Por qué? Porque los hombres la van a procesar de acuerdo a su estilo neurológico y cerebral, como ellos asumen y reciben la matemática. Las mujeres, en un salón solamente de mujeres, idénticamente. Pero en un salón mixto, el resultado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué sucede? ¿Qué pesa más? Pesa más lo social, pesa más la interacción de los amigos, de los conocidos, y no se diga esto en la adolescencia. Kinder y primaria
En primaria los niños no quieren ver a las niñas, les caen pésimo. Son unas peleoneras, son unas chismosas, son unas complicadas. Los niños que hacen su bola, su pandilla, su fútbol y no piensan más. En kinder todavía las edades no permiten que te des que diferencies tanto las características de los niños y de las niñas. Están en ese proceso de 0 a 6, de 0 a 7 años, que es prácticamente el mismo. Aunque siempre la niña va a ir 2 años adelante en el desarrollo biológico, emocional y Pero como que hasta ayuda, ¿no? Que estén pero mezclados. es parte de la vida, digamos, lógica de la ciudad, Ujú. de las familias y de los humanos. En primaria, solitos se segregan. La segregación me refiero a que si tú vas a una fiesta, vas a una comida de tus primos, de tus tíos, y hay niños y niñas chiquitos en edades de 7 a 12, están las niñas por un lado y los niños jugando a fútbol. No hay mucho más que hacer. El tema aparece sobre todo en secundaria, porque es la adolescencia. Y entonces tú das, no sé, ahorita se me ocurre, binomio cuadrado perfecto en segundo de secundaria, o empiezas a ver trigonometría. Una mujer que tenga gusto por las matemáticas, que tenga una facilidad para la abstracción y para el entendimiento de estos conceptos, y tenga en el salón de clases a un niño que le interese, deja de resolver los problemas matemáticos por el tema social, emocional y afectivo hacia el niño que le gusta. Y dices, ¿más una niña que un niño? O sea, no, pues pero lo una mismo. mujer en la adolescencia, teniendo este tema social, le interesa más la parte afectiva, ir descubriendo esta cuestión de relación interpersonal, afectiva, porque quiero que él quede bien. Es un tema que así somos. Entonces puede que no participe tanto como si estuviera en su salón solo con sus amigas. Si el niño sabe más de matemáticas, pues está muy bien. Pero la reacción no es que sea algo pensado, ahí es donde ves las diferencias socioemocionales y afectivas de los niños y las niñas juntas. ¿Qué hace una niña que es en un lugar donde está el niño que le gusta? Pues yo pensaría que se quiere lucir y como que ser así como que lista, ¿no? Sí, pero no intelectualmente. Más bien Le como... interesa más lo afectivo, el que la vea, el que lo busque, el darse a notar, pero no intelectualmente, por la etapa de desarrollo en la que estamos. Eso no sucede en la universidad. Brincando el tema de la adolescencia, o sea, hoy primero, segundo, tercero de secundaria, primero de prepa, segundo de prepa, porque hemos tenido un retroceso en el desarrollo y entonces estas inmadureces emocionales pues ahora están llegando más tarde en prepa, vamos a decirlo así. Y preparatoria es cerrar la preparación académica para la universidad, previa a la universidad. Entonces, en la universidad no sucede esto. En la universidad yo voy por un objetivo claro de voy a ser ingeniera físico-química nuclear. Pues sí, porque ya es lo que te gusta. Eso es lo que yo tengo que sacar y tengo que mantener una beca y quiero sacar una mención honorífica y no quiero hacer tesis y entonces ya tengo un objetivo definido, ya también mi personalidad, mi madurez, mi emocionalidad mucho más madura. Secundaria y prepa para eso son, para acabar de cerrar círculos formativos. Entonces, el hecho de que tú tengas solo niños en una secundaria y en una prepa te permite forjarlos en todo lo propio de la masculinidad, hoy de la virilidad, que está también un poco golpeada, y en todo lo propio de la mujer, las habilidades, las técnicas, las cualidades, las virtudes propias, y que ellos y ellas se encuentren a sí mismos, descubran quiénes son. Y estar en un salón mixto, la distracción es que es sí, evidente. La ¿no? hormona anda. Hay un dicho que se llama hormona mata neurona. Y es así. La hormona, todo lo emocional, lo biológico, lo afectivo, los caracteres sexuales secundarios. Hasta la autoestima, ¿no? La autoestima, el si me gusto a mí misma, a mí mismo, el si me siento seguro, el si me siento cómodo, tiene que ver en el quién soy y en el a dónde voy. Y el mundo escolar
Naturalmente en la adolescencia baja el estudio, baja la rendición, el hombre y la mujer se cansan, tienen que dormir más, el cuerpo está evolucionando, está cambiando, está creciendo, te crecen los brazos, por eso se tira el agua, por eso te vuelves más torpe, pero tú no eres consciente de esto. Métele una clase de matemáticas, métele una clase de química con un mal maestro o con una mala maestra, pues te complica un poco el asunto. Y hoy día, con todo lo que tenemos, los recursos audiovisuales que tenemos, las pantallas, la sonoridad, toda la tridimensionalidad que existe, pues te retan. Tus clases tienen que ser sí o sí muy entretenidas. Pero siguen sin dejarles sacar el teléfono, ¿no? Bueno, los dispositivos tecnológicos han sido todo un tema. Hoy día, por ley, no pueden tener los alumnos el teléfono celular en el colegio. Sí los puedes utilizar como una herramienta tecnológica, pero es un arma de doble filo. Saquen el teléfono para la clase de, no sé, de civismo, guárdenlo. Finalmente ahí lo tienen. Y también como maestros, pues tenemos que aprender a usar nuevas clases, tenemos que aprender a hacer nuevos retos escolares educativos, insisto, en donde llevemos a los alumnos a pensar, a reflexionarse, porque todo está aquí, todo está en la computadora. O sea, los contenidos hoy no importan tanto porque los van a acceder a ellos, sino qué hago con los contenidos. Entonces, la hormona, como bien decíamos, tiene un protagonismo alto en secundaria y en prepa. Va bajando en los últimos años de prepa y va subiendo en sexto, primero de secundaria. Entonces, están muy estimulados hoy los alumnos. Hay demasiados distractores y todo eso lo recibe un mismo ser llamado personita. Entonces, más allá de hablar, insisto, de desventajas de la educación mixta y de la educación diferenciada, es cómo potenciamos cada uno de los modelos, ¿no? Y bueno, en la educación es un área que yo creo que está en deuda con la humanidad, porque así como la tecnología ha avanzado lo que ha avanzado, digo, si nos vamos a la modernidad, pues el ChatGPT salió en enero del 2024 y hoy estamos en la versión 5. Estamos terminando el 25 y ya ha avanzado y lo que nos depara los retos de la tecnología y la inteligencia artificial, pues son conocidos por todos. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero sabemos que tenemos un gran reto. La educación le ha llevado más de 100 años modernizarse. Y si te descuidas, sigue sin modernizarse. Sí. Porque puede ser más fácil, saca tu libro, haz estas páginas y entonces ahí no estás educando, ahí no estás extrayendo lo más importante de una persona. Entonces, el tema de los maestros sigue siendo una figura preponderante. Yo me convencí después de la pandemia y dije, maravilloso, los colegios y los maestros perduraremos. Sí, porque se vio mucho desbalance y desventajas. Totalmente. Muchísimas, ¿no? Que hasta la fecha, hasta se sienten como inmaduros, ¿no? Lo seguimos arrastrando. Va a costarnos en el 2023, en el 2022, que ya de alguna manera regresamos full time al colegio, porque ya se normalizó el horario escolar nuevamente en el mundo. Los daños de lectura, escritura, matemáticas, de seguridad, de autoconcepto, de autoestima, las secuelas y las lesiones que nos dejó la pandemia, los expertos hablan que nos va a llevar alrededor de 10 o 12 años volver a estar donde estábamos. Pero hablando de los niños o bueno, secundaria, de los prepa, estudiantes, o también hablas como a nivel de universidad también. Sí, claro. Pero ya gente en lo laboral creo que fue algo bueno, ¿no? En lo laboral sí y no, o sea, dependiendo del tiempo que hayan estado en casa, del tiempo que hayan estado trabajando a distancia, porque el tema de la socialización, el tema de la convivencia, pues a cada quien le pegó de manera diferente. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta cuando las niñas llegaron al colegio, que iban un día sí, un día no, un día sí, un día no, cómo el ruido propio de un salón de clases nos molestaba a todos. Claro, o sea, 25 niños, 25 niñas hablando al mismo tiempo,
solo viviéndolo. Ujú. Pero me acuerdo que a las mismas alumnas les generaba molestia y decías, es que no me grites. Y yo me empecé a dar cuenta y dije, a ver, ¿esto cómo? No están gritando. No, pero estás en tu casa, estuviste en tu casa año y medio, Ujú. en tu cuarto, con tu Con familia, tu tecito al lado, el perro. con tu tecito, con tu pantalla, con tu celular, con tus otras muchas cosas que vimos que Sí. desencadenó, y entonces nos perdimos. Nos Ujú. perdimos como humanos. Yo me acuerdo que a mí en cuanto dijo el gobierno, ya pueden salir, yo me fui a trabajar al colegio. Dije, no, momento, yo tengo que salirme de mi casa. Y entonces le dije a las maestras, la que quiera venirse a trabajar al colegio, a un salón, siéntase con libertad. Teníamos salones de sobra. No recuerdo si fueron 12 o 14 Ujú. maestras que se fueron, iban de lunes a viernes, de 8 a Mm. 2, tenían su salón, tenían su pantalla, tenían su computadora, tenían el salón para ellas mismas, porque era más sano ir, además que en su casa estaba su marido y sus hijos Sí. con la misma dinámica. ¿Por qué digo que a la mujer le pegó más la pandemia? Porque la mujer es eminentemente emocional, es afectiva y fue mamá, esposa, colaboradora, trabajadora, jefa, amiga, hermana, hija, madre, y todo lo juntó, todos esos afectos los guardó en sí. Y entonces, su casa se volvió empresa, su casa se volvió colegio, su espacio, su cocina, no podía hacer ruido con la licuadora, porque el esposo le decía, estoy en una junta, no licúes. Pues sí, pero hay que hacer la comida. Entonces, los alumnos como quieran, pero las mamás Mm. tuvieron un daño que ni ellas mismas pudieron dimensionar. Mm. ¿Qué sucedió cuando regresamos al colegio? ¿Qué pasó con las mamás? Yo con todo cariño lo digo, pero las perdimos. ¿Por qué? Porque querían volver a estar con ellas mismas. Mm. Entonces ya no querían hijos, no, 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 o sea, cuando diga esto, no quisiera que se malentienda, pero vimos a los estudiantes, vimos a los trabajadores, las trabajadores, y a la mamá y a la esposa cargó, resolvió, curó, enterró, cuidó, sanó, cocinó, trabajó, resolvió. O sea, la mujer es un mujerón. O Ujú. sea, la persona femenina llamada mujer es que es un mujerón, o sea, es un personaje. Entonces, ya ahorita, bueno, ¿cuántas personas no han ido a terapia emocional, a terapia psicológica? Porque o se les cayó el trabajo, su casa, lo económico, o tuvieron Su una gran cantidad de matrimonio pérdidas, también. su matrimonio, se les murió la abuelita, el esposo, el hijo, y la vida sigue. Entonces, mmm, hombres y mujeres reaccionamos, estudiamos para tratar de regresar al tema educativo, porque si no me voy a ir Sí. por lo afectivo. Hombres y mujeres aprendemos distinto porque nuestro cerebro es distinto. La educación diferenciada es una gran arma, es una gran cosa si comprendemos que somos diferentes neurológicamente hablando, académicamente hablando, si utilizamos las cualidades y las habilidades de ambos para ese complemento que finalmente es la sociedad, ¿no? Sí, de lo que estaba leyendo un poquito, que me mandaste así, o sea, me llamó la atención que decían que podría haber esa diferencia de, se vuelve como, nosotras somos mejores que ellos y ellos piensan, nosotros somos mejores que ellas. Y sí como que empecé a recordar y en el Fontanar luego sí era esto de, es que nosotras podemos, como que este sentimiento de, Te envalentonas, ajá, ¿no? o de crítica hacia el hombre, ay, te burlas porque ellos son así. O sea, cómo combatir contra este pensamiento. Sí, a ver, es que eso no me lo va a dar la educación diferenciada o no, eso me lo va a dar la educación en general, ¿no? Sin embargo, cuando estamos las mujeres juntas y por la historia que ha tenido, yo creo que el desarrollo de la mujer en el mundo, hacerte sentir que vales y que puedes y que eres fuerte, pues hoy a lo mejor lo vemos
como una cosa que así tiene que ser, gracias a todos los movimientos y a las grandes personalidades que han ido destacando. Pero yo creo que es una tendencia natural humana, ¿no? O sea, a ver, ¿quién es más fuerte? ¿Qué se ha dicho siempre? El hombre es el sexo fuerte, la mujer es el sexo débil. Ujú. Difiero totalmente, Físicamente hablando, ¿no? físicamente hablando. Es lo que se Pero dice. cuando tú tienes cuando una mamá tiene a un hijo en una cama de hospital, ¿quién es el fuerte? La La mamá. mamá. ¿Dónde está el papá? Paseándose, en el pasillo Nervioso. o en la calle, nervioso. Porque es la manera como él va a procesar la angustia. Y esto viene de las sustancias neurofísico-químicas que tenemos en el organismo. La mujer tiene una sustancia que le permite afrontar el dolor. El hombre no la tiene. Así como nosotros procesamos unas hormonas, los hombres tienen otras. Los hombres son más fuertes, sí, físicamente, pero tú y yo podemos cambiar una llanta del coche, nos llevará a lo mejor un poquito más de tiempo, haremos unos movimientos un poco más pensados, pero la podemos cambiar. Entonces, el hecho de la competencia, los hombres son competitivos entre sí. Las mujeres somos empáticas, somos sensibles, podemos comprender que ellos la estén pasando mal. Ellos les cuesta trabajo comprender afectivamente esto de las mujeres, porque tienen esas características y está bien. Creo que más bien necesitamos repasar las características de unos y las características de otras, porque ambos, eso sí, somos igualmente valiosos, somos igualmente importantes, pero las mujeres funcionamos mejor para unas cosas, los hombres funcionan mejor para otras cosas, que no quiere decir que no pueda ser ingeniera mecatrónica y no pueda ser chef. Bendita globalidad hoy que hay de todo en las carreras y que ya no se ha estigmatizado tanto que si eres chef o que si eres ingeniera mecatrónica. Yo amo la cabeza de los ingenieros. Me parece que es una cabeza estructurada que ayuda a facilitar todos los problemas, ¿no? Entonces, cuando optimizamos y aprovechamos el periodo sensitivo de los niños y de las niñas, y entonces hacemos que logren mayores interconexiones sinápticas en el cerebro, les estamos ayudando, les estamos facilitando su vida profesional futura. Porque un cerebro, y si se analiza el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, son totalmente distintos. En uno, el hemisferio derecho está más desarrollado que en el otro. La mujer tiene muchas más conexiones interneuronales solo porque hablamos más. La mujer maneja un vocabulario entre 8 y 12,000 palabras Pero sí crees que hablamos diarias. mal, Ah, no, más. sí. No, no, no. O sea, porque luego yo me pongo en conversaciones y veo y el hombre es el que está hablando mucho más. Ahora yo percibo que hay muchos varones, muchos hombres que hablan más, que son más comunicativos. Pero a lo mejor tú lo puedes ver en tu casa. Sí, Digo, me parece que tu papá es bastante habla mucho. platicador, Sí, sí, bastante platicador, o sea que tu papá no es parámetro. sí. Ok. Pero tú observa en una comida, observa en una mesa de restaurante, la mujer continuamente es la que lleva la plática. El esposo es sí, no. ¿Cómo les fue? Bien. Yo lo veo con mis sobrinos. Ahorita, aparte los 3 están adolescentes, bueno, 3 porque tengo 5 más grandes, tengo 3 muy adolescentes. ¿Cómo les fue? Bien. ¿Qué van a hacer? No sé. ¿Van a ir al fútbol? A lo mejor. Monólogos. Pero el monologuismo es parte masculina, no entre sus amigos, no entre tu grupo social. Platican. Los hombres, ¿cómo platican? En una comida, ¿qué sucede? Yo les digo, el club de Toby, parados, platicando. Los hombres casi nunca se sientan. ¿Dónde están las mujeres? Sentadas, platicando. ¿Qué características tiene la conversación de la mujer? Es como, ¿cómo te sientes? Todas ¿Cómo al vas? mismo tiempo, ¿sí o no? Ándale, sí. Cuando hemos hecho los tintos, todas hablamos al mismo tiempo y todas nos entendemos. Los hombres van de uno en uno. Habla uno, lo escucha, habla otro, lo escucha. Hombre, estoy exagerando un poquito el ejemplo, ¿no? Entonces, si analizamos el cerebro de un hombre y de una mujer, pasamos por lo mismo. Pero una mujer, biológicamente hablando, va 2 años adelante en el desarrollo y en la madurez contra el varón. Por eso las etapas de adolescencia son distintas. Las mujeres, la adolescencia es crítica en segundo y tercero de secundaria en las niñas y en los hombres en tercero de secundaria y primero de prepa.
Entonces, los problemas emocionales, los problemas de adolescencia se dan antes en las niñas que en los niños. Ahorita hay una revoltura muy grande, porque todo se ha desorganizado. Por eso pasa que a las niñas les gustan los más grandes luego, ¿no? Por eso lo mejor es que la pareja afectiva de una niña sea 2 o 3 años más grande que ella, para que más o menos estén en el mismo nivel de madurez. Sí, sí. Porque cuando es al revés, pues ¿quién va a mandar? La mujer va a llevar la O sea, batuta. no porque el hombre tenga que mandar. No, porque no, no, vayan igual, exacto, ajá. exacto. Los dos son iguales. Entonces, cuando comprendemos que neurológicamente hablando, académicamente hablando, pedagógicamente hablando, funcionamos distinto, es cuando potencias el modelo de la educación diferenciada. Hoy, porque hay bueno, no sé si me vas a hacer esa pregunta, pero lo decías al inicio, que las personas que metían a sus hijos a un colegio de niñas y a un colegio de niños, o no sé si lo platicamos antes, no se van a poder relacionar en la sociedad. Sí, que eso es lo que dicen los que no lo No lo han viven. experimentado. O bueno, tengo también muchas amigas que hasta la fecha digo, no tienen amigos hombres, Así es. porque me dicen que se van a acabar enamorando ellos de ellas o viceversa. Y digo, no, no siempre. Claro. O sea, a ver, eso desde mi punto de vista y con mi experiencia es un mito. Sí. Es un mito. Yo tuve varias familias, te hablo en los años que estuve de directora en el colegio y como maestra, yo tuve alrededor, yo creo que unas 12 familias que yo les dije, esta niña se tiene que ir a una universidad, a una prueba mixta. No porque no pueda tratar con hombres, sino por su personalidad. El tema no lo hace el colegio, sino tu esencia personal. O sea, ¿sentías que a esa niña le faltaba? Era una niña más bien tímida, Mm. o han sido niñas un poco tímidas, sobreprotegidas, pero no porque que la sobreprotección no es buena, nunca, sino a lo mejor hijas únicas que no habían tenido experiencia o que sus papás no habían tenido la oportunidad de que tuviera amigos o ir a clases extraescolares no sé, de natación o de tenis o un club deportivo, o por personalidad le costaba la relación social. Entonces me acuerdo haberles sugerido otro colegio, haberles sugerido una prueba mixta. Unos la tomaron, otros no la tomaron, ¿no? Eso número uno. Número dos, yo estuve en colegio mixto, luego en colegio de niñas y luego regresé al colegio mixto. Nunca consideré que tuve problemas de relación con los niños. Nunca. Desde que yo he estado educando niñas y al día de ayer, porque pues sigo dando clases, vivimos en un mundo mixto. La familia tiene hijos e hijas. Las familias grandes me refiero a tíos, abuelos, primos. No, en mi familia somos todas mujeres, puras primas, puras nietas. Bueno, también se da. O sea, ahora sí que contra eso nada. Pero vas al súper, vas al club, vas al cine. Entonces, más bien depende de la forma de aprender a socializar. Hay gente que no tiene ningún problema con niños y niñas y tiene problemas de relaciones, tiene problemas de relaciones interpersonales. Entonces, ¿lo facilita o no lo facilita la educación mixta? ¿Van a tener o no van a tener dificultades? Yo te diría que, no te diría, te digo que hoy hay altos conflictos en las educaciones, en las escuelas mixtas, porque todo se duplica, todo se agrava. ¿Está bien o está mal? No es que esté bien, no es que está mal, bueno, cómo abordamos esas dificultades, cómo resolvemos esos problemas. Es que las mujeres, ¿cómo dice un dicho? Mujeres juntas ni difuntas. Pues yo trabajé 32 años ininterrumpidos con puras mujeres y te puedo asegurar que uno de mis grandes emociones era contrarrestar los chismes por decir las cosas y enfrentar las cosas. O sea, la cosa está en cómo abordemos el tema. Entonces, hoy veo con total claridad, pues que los niños y las niñas vayan en un colegio mixto o vayan en un colegio de educación diferenciada, socializan en buenas ocasiones de más. No, o sea, dependiendo, vuelvo al tema, y eso no lo da el colegio, eso lo da la familia.
porque nosotros somos una extensión de casa. Todos los colegios pasan con nosotros 8 horas diarias, 4 horas diarias, 5. Tenemos mucho que hacer, tenemos una altísima responsabilidad con las personas que están en nuestras manos. Muchísimo, Sí. muchísimo. ¿Y cómo crees que sea de diferente? Bueno, tú sabes, por ejemplo, en el Álamos, que es el colegio de los hombres, al Fontanar, o sea, la educación. ¿Sí crees que hay mucha diferencia en cuanto a, no sé, vamos a poner una materia, biología? ¿Se enseña muy parecido, se enseña Mira, diferente? se enseña distinto porque la enseñan hombres, entonces, y nosotros enseñamos mujeres. Los contenidos son los mismos, pero como lo recibe y como lo da un profesor, a lo mejor pensando en estas dos experiencias, pues estoy segura que una maestra los llevará al laboratorio y hará muchas prácticas de laboratorio porque está convencida de que el aprendizaje es el mejor aprendizaje es el que tú descubres. Seguramente en el Álamos harán lo mismo, pero ¿con qué intensidad? ¿Con qué? A lo mejor un poco menos, porque los hombres son menos intensos. Uh-huh. A lo mejor ellos le van a dedicar 15 minutos a resolver temas y van a pasar a otro tema. Probablemente nosotros nos vamos a dedicar 48 minutos a seguir contestando los temas porque ahondamos en las respuestas. Yeah. Somos mucho más detallistas. En eventos juntos, en eventos donde están los chavos y las chavas y las niñas de prepa juntos, pues ves que te quedas a un nivel medio de la instrucción, vamos a decirlo así, porque hay otros intereses. Aparece ya más lo socioemocional, aparece más la relación amistosa, aparece más la interacción, ¿no? En un tema de educación de sexualidad, por ejemplo, las mujeres van a preguntar los temas que les interesan a ellas. En el mismo tema, es más, ahorita estoy acordándome de una conferencia que trajimos a un experto, donde estaba, primero se la dio a las niñas, luego se la dio a los niños y luego se las dio mixtos. El mismo tema. El mismo tema. La reacción de ambos públicos fue totalmente esperada cuando las niñas preguntaban sus dudas de niñas de chavos a cuando estuvieron juntos. La forma de preguntar era un poco, el vocabulario que utilizaban era distinto. ¿Les daba pena? No pena no, sino que más bien eran un poco más propios, vamos a decirlo así, como que trataban de ser más específicos. Okay. Que también lo agradeces, ¿no? Porque dices, bueno, no necesitas ser vulgar, no necesitas... No vulgar, pero pues las palabras como son. La anatomía, la biología y la educación como son, ¿no? Pero no es lo mismo que entre chavos, hombres, hagan sus expresiones, no necesariamente vulgares, pero digamos muy masculinas, como las muy femeninas, ¿no? Entonces, una clase de los caracteres sexuales secundarios en niños y en niñas, ¿qué va a preguntar un chavo? Pues a lo mejor la manera de eyaculación y una niña, pues la menstruación. Al chavo no le interesa lo de la niña, le interesa lo suyo. ¿Me explico? Claro. Ya más adelante, pues a lo mejor en un estadio universitario, bueno, pues entonces, ¿y cómo funciona la relación sexual? Pero no es el mismo grado de interés en secundaria que en prepa, que en universidad, porque también los contenidos son distintos, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene educar a los niños por un lado en el Álamos y qué ventajas tiene en el Fontanar? Bueno, pues que en el Álamos se centran en lo propio de los varones, la masculinidad, y nosotros nos centramos en lo propio de las niñas. Las mismas virtudes, pues sí, pero la responsabilidad, la resiliencia, el orden, la laboriosidad, pues se manejan diferente, ¿no? Ellos lo resuelven con 3 palabras. Se pelean, a lo mejor se mientan la madre, a lo mejor se dan 2, 3, no quiero decir golpes porque no, sino se dicen 2, 3 cosas y asunto zanjado. Se dicen cosas muy fuertes. Muy fuertes y asunto zanjado. Y aquí no. Aquí tienes que ir, volver, pero entonces yo te dije, porque fuiste, porque viniste. Y ellos dicen, ¿todavía no se acaban de resolver? ¿Todavía no acaban de ponerse de acuerdo? Esas son las características de los hombres y estas son las características de las mujeres. Así somos y está muy bien. Sí, lo he visto en conferencias o en platiquitas que están como hombres y mujeres, que la mujer es la que vuelve a preguntar lo mismo y otra vuelve a preguntar. Dicen, somos históricas e histéricas. Mira, un ejemplo que no falla. Pero ellos se desesperan. Se desesperan. Dicen, ya, ¿no? Ya. Bueno, ir de compras. Ándale.
¿Cuánto te tardas ir de compras? Se tardan de ir de compras 3 amigas. No, pues el día entero. Toda la mañana o el día entero. ¿Cuánto se tardan ir de compras 3 chavos? Sí, que ya, órale, órale. Estos tenis, ya, me los pongo, me queda. No, mira, los beige, los rojos, me gusta más esta marca, porque entonces, ¿te combina o no te combina? ¿Cuál te gusta más a ti? Un par de tenis, ellos se los compran, me gustan, me quedan. ¿Los puedo pagar? Sí, muy bien. Y aquí 1 hora contra 3 minutos. Y Así luego, me lo compro, somos. pero regreso mañana para ver si lo Así es. regreso. Así es. Así Sí, somos. sí, sí, sí. Y en el tema de hormonas que mencionaste, o sea, ¿cómo influye, por ejemplo, los estrógenos, la testosterona y la progesterona para el aprendizaje? Porque obviamente las mujeres tenemos un ciclo y yo creo que eso también afecta, ¿no? El cómo te Claro. sientes y cómo absorbes información o hasta ganas de. Pues es que justo como esto se da en la adolescencia, entonces se mezcla con todo el crecimiento, con todo el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con todo el tema de la emocionalidad y de la afectividad. Y justo es la etapa, por eso es la etapa más compleja del desarrollo evolutivo de una persona. Porque ¿qué le pasa a los hombres? Los hombres quieren y requieren dormir más. O sea, necesita su cuerpo para procesar muy bien estos cambios. Es cuando pueden empezar a tener todo el andamiaje de su aparato reproductor masculino. Empiezan a descubrirse, pero al mismo tiempo, por las características emocionales que ellos tienen, no le dan la intención ni la importancia que le da una mujer. Justo esas dos características son muy interesantes porque la atención, la memoria y el lenguaje en ambos se desarrolla de manera diferente. O sea, el hombre se cansa mientras el hombre se cansa si habla, pero la mujer descansa. O sea, si la mujer no le cuenta no manda 855 mensajes, no tiene 15 chats abiertos al mismo tiempo, ¿cómo felicita a un adolescente a su amiga en el día de su cumpleaños? Con todo un párrafo de felicitaciones. Los adolescentes masculinos, que te la pases ATM. ¿No? Entonces, es una característica también hormonal de cómo va madurando el sistema nervioso y el sistema afectivo de los chavos y de las niñas. La mujer es hacia afuera, pues el hombre puede ser más hacia adentro. La mujer es mucho más emotiva, el hombre pues es mucho más analítico. Entonces, toda esta carga hormonal que van teniendo, pues, el hombre la tiene que sacar. La virilidad y la fecundidad de un hombre es todos los días de la vida. O sea, un hombre es fértil todos los 365 días del año. La mujer no. Entonces, es un ejemplo muy sencillo para decir, el hombre necesita liberar la adrenalina. Entonces, por eso hacen tanto ejercicio, por eso se ocupan tanto, por eso el gimnasio, por eso la alimentación. La mujer tiene otras características, pues digamos, más afectivas. Pero efectivamente, la adolescencia dura, como puede durar 5 años, puede durar 12, puede durar. Y el mismo proceso de maduración biológica y emocional, si lleva el ritmo normal, pues pasa 3, 4 años y ya. Pero hoy vemos que todo tarda un poquito más en madurar. O sea, eso ha cambiado por. También ha cambiado principalmente pues por la pandemia, número uno, y la otra, hay un exceso de estimulación. Estimulación visual, estimulación auditiva, estimulación sensorial, sexual. Todos los sentidos están totalmente despiertos. Entonces, pues claro, estamos llegando antes a donde se llegaba antes a los 12, 13, 14 años. Wow. Los teléfonos, los dispositivos móviles y el uso de las pantallas, habitualmente un hombre que le interesa mucho más, por ejemplo, la pornografía, llegaba antes a ver pornografía que una mujer, pero hoy desde los 6, 7 años están expuestos Todos. y ya han visto cosas. Eso influye e impacta en el desarrollo psicoemocional, corporal, sexual, fisiológico de un ser humano. No es que le afecte solo, a ver, la pornografía de ninguna manera es algo positivo para ellos y para ellas, pero estos aparatitos nos permiten
llegar a muchas ventanas antes de tiempo. Y esa estimulación sensorial, de los sentidos, también repercute en el O sea, cuerpo. ¿cómo te ves físicamente? ¿Cómo te ves? Pero tu cuerpo reacciona. Ujú. Yo no creo que tú te vayas a acordar de esto que yo te voy a decir, pero recuerdo que hace muchos años, en un pueblito de México, por estas fechas, iba a ser el 15 de septiembre, y en un kindercito de una ranchería, un señor agarró su camioneta y como estaba harto de los ensayos de unos niños de kinder que iba a hacer los honores a la bandera, ¿te gusta que hayan ensayado 18, 40? Me da igual, los honores a la bandera, paso redoblado, saludar ya. Pues estaban ensayando en la calle principal del pueblo. Agarró su camioneta y los atropelló en ¿Aquí, vivo. en Querétaro? No, era no recuerdo la localidad, pero recuerdo que se grabó el momento en vivo, en vivo. Yo no sabía. Yo recuerdo mi reacción corporal cuando vi la noticia, porque dijo, no me acuerdo si era López Dóriga o quién, esto que vamos a presentar es información sensible porque se grabó en vivo. Ujú. No es una película, no es una ciencia ficción, no es un internet que se hizo en vivo y luego te lo pasaron. Yo recuerdo que mi reacción corporal fue escalofrío y un dolor de estómago espeluznante, porque mató a 2 y dejó malheridos a 6 niños chiquitos. Mm. Cuando tú tienes una continua exposición Ujú. a estímulos, tú con la gastronomía lo debes de saber muy bien, ¿no? Yo creo que tú detectas los sabores mucho más sensiblemente que yo. Ujú. Cuando un niño de 4, 5, 6 años empieza a ser bombardeado por estímulos de lo que quieras, violencia, música fuerte, colores, luces. Hay algunas series de Netflix que te dicen, habrá destellos que puedan impactar a la teleaudiencia. Bueno, pues estos aparatitos, hoy la luz azul, los anuncios que te pueden salir, es Ujú. estimular, 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 estimular. Entonces estamos toda la vida estimulados. Pues claro, cuesta mucho más trabajo recoger los sentidos, cuesta mucho más trabajo ordenar la memoria, distraerte menos. Estás con una persona y no contestar el celular. Estás hablando con una persona, verla a los ojos. Muchas personas no lo pueden Sí, me hacer. desespera. Entonces se desorganizan. Ujú. Hoy estamos padeciendo eso por los dispositivos electrónicos. Estamos ansiosos, estamos nerviosos, estamos desesperados, no te contestan un mensaje y pierdes la paz. Ujú. Aprender a decir no contesto, aprender a decir no veo la pantalla, pues requiere una alta dosis de virtud. ¿Qué sucede cuando el cuerpo de un hombre o de una mujer están expuestos continuamente? Pues están como caballos desbocados. Entonces, cuesta más trabajo ordenarse. Eso o en el futuro ya nada los va a llenar. O sea, en Nada me temas llena. Entonces, ¿qué de busco? pareja y de placer. Más satisfactores, más satisfactores. Entonces, como, fumo, bebo, Sí. hago ejercicio en Pero te exceso, genera depresión o te genera inseguridad porque a fin de cuentas estoy o vacío. agresividad, ¿no? O También. agresividad, que es otra manera de hacerte daño, ¿no? Entonces, ya estando en mi estatus normal, no estoy contenta, pues entonces ahora voy a golpear, entonces ahora voy a hacer daño, entonces ahora voy a lastimar. Entonces, ¿no? ¿Qué necesita esa persona? Contención, calma, pausa. Ok. Pero ahorita es muy difícil que lo... Sí, es Tenemos difícil. que, back to basics, Sí, sí. tenemos que regresar a lo que nos hizo llegar a donde estamos hoy. Pues sí, tal vez eso de la inteligencia artificial que están diciendo, de que la educación va a cambiar muchísimo, no, tal vez va a regresar a lo que era antes porque Pues es mira, no necesario. sé, porque lo único que sí sabemos es que no sabemos a dónde nos va a llevar. Que eso ya por lo menos sí sabemos que tenemos que andar con atención. Ujú. Ayer escuchaba un podcast de una persona que analiza los escritos de las personas y por eso puede saber si hay alguna infidelidad, si hay algún intento de asesinato o si asesinó a alguien. Se llaman
O sea, de no la sé qué escritura. forenses, sí, pero es por la escritura y por el lenguaje. Mm, Y entonces decía que, a ver, tú cómo hablas y cómo escribes, te leen, te analizan y pueden saber algo más de ti. A mí me interesa mucho la caligrafía. A mí me han hecho estudios caligráficos y la verdad te sorprendes de lo que escribes, cómo wow. está tu personalidad ahí, ¿no? Pero decía esta persona, todo salió porque a ella la buscan estafadores y acosadores. Entonces, analiza los escritos, analiza los audios, analiza la lingüística, analiza la gramática utilizada y por eso puede saber si sí o si no le es infiel. Y le pregunta el dueño del podcast, a ti que eres experta en eso, ¿te pueden estafar? Por supuesto que sí. Y entonces yo me quedé pensando, y dijo, ¿cómo es que no te pueden estafar? La única manera es saber que eres vulnerable. Entonces dices, bueno, si somos conscientes de lo que nos puede impactar la inteligencia artificial, ya es una barrera de decir, esto, ¿cómo? Prudentemente, ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo lo aprovecho para mi beneficio? Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, pero bueno, estamos ante un mundo impresionante y la educación siempre da para más, Yo siempre. vi un video ayer de uno que, o sea, está un robot sirviendo palomitas, pero el humano le hace la broma de que le da la bolsa, pero cuando se la va a agarrar el robot, se la quita, así como de que no te lo doy, no te lo doy. Ajá. Entonces ya le sirve las palomitas y cuando se las va a dar, le hace lo mismo. Te la Ah, doy, te la quito, o sea, imitan rapidísimo. rapidísimo. Y dices, wow, qué impresión, pero también otros en los comentarios, yo también me puse a pensar, qué miedo, Qué miedo. porque lo que imita puede imitar un El bien shooting, y el mal. ajá, ajá, matar a alguien, el ser agresivo contigo, y la fuerza de un robot ahorita, pues, no la va a medir, no va No, a tener y esta la humanidad. preocupación es a dónde ha llegado la inteligencia artificial. Los mismos creadores están muy preocupados. Sí, 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 sí. Entonces, yo insisto, vamos a regresar a la sucursal del banco a certificar con ¿Quién nuestra eres? corporalidad que sí soy yo. Pues sí. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero Ojalá no que flojera. qué Ah, flojera, coincido, yo quiero hacer todo desde el botón. que coincido, pero bueno, a final de cuentas hay unas cosas que nunca seremos suplidos por la tecnología ni por el robot, espero. Sí, no. Oye, y bueno, sí, en temas de cómo trabaja el colegio Fontanar con el colegio Álamos, sí trabajan conjuntos, hacen una Sí, planeación de trabajo y de educación para... sí, cada vez ha sido más esta sinergia y este acercamiento, porque pues lo que queremos son las familias, ¿no? Ujú, Realmente los programas académicos, ellos tienen unos, nosotros tenemos otros, que eso me parece que es lo menos importante. ujú, Lo que más nos interpela es que, bueno, que la familia que tiene niños y niñas, pues reciba la misma oferta educativa, en este caso, ¿no? La educación en virtudes, la preceptoría, ese trabajo acompañado para que su hijo, su hija, ellos mismos como papás, pues sean cada vez mejores personas. La educación centrada en la persona nos permite hoy día conocerlos y que ellos se conozcan, que logren identificar cuáles son sus áreas de mejora, qué defectos tienen, qué virtudes tienen, para qué están llamados y ayudarlos en su proceso de desarrollo y de crecimiento, pues para que el día de mañana sean hombres y mujeres buenos de virtud. O ujú. sea, no que los hagan mensos, porque no, pero cómo voy forjando los hábitos que tengo que hacer para el día de mañana ser un buen papá, un buen profesionista, un buen ciudadano. O sea, tenemos que conseguir esa unidad de vida, tenemos que conseguir esa congruencia. O sea, no voy a ser un gran estudiante, no voy a ser un buen papá, pero un ciudadano, pues, que lastime, no sé, las banquetas o que critique. Ujú. No, o sea, lo importante es generar eso. Cada vez tenemos más actividades juntos, más Ah, actividades sí. familiares, más actividades entre los dos colegios, porque lo que queremos es, bueno, optimizar el proceso educativo de cada quien, pero pues son amigos, se llevan entre ellos y entre los colegios de la ciudad, ¿no? Ujú. Entonces sí, hay actividades académicas, hay actividades sociales, hay actividades, concursos, entonces pues lo Así que como tener el último de prepa juntos, ¿alguna vez lo han pensado?
Sé que está en estudio, sé que las nuevas tendencias educativas y los estudios pues están en ello. Hoy ahora a mí no me corresponde directamente, pero hay colegios en el mundo, en España, hay colegios como Fontanar y Álamos que hacen todo tipo de experimentos. Y entonces justo hay una fundación y un experto en educación española que tiene el último año con salones mixtos, primero y segundo de prepa no. Hay otro experimento que tiene, otro colegio que tiene, están los dos colegios, los separa una calle y se turnan los profesores y las profesoras, ¿no? O sea, lo interesante, creo yo, es que son distintas formas de proporcionar la educación. Acá hay veces que van algunos maestros y algunas maestras al Álamos del Fontanar, también ¿sí? a dar algunas clases. Y los mismos exalumnos pues han ido también a aportar sus experiencias, tanto profesionales como no. Entonces, ya en la operación hoy día no tengo el dato, pero hay muchos análisis que se siguen haciendo porque, pues bueno, la educación es lo que sí o sí tiene que seguir evolucionando. Sí. No hay de otra. A mí no sé si me hubiera gustado, o sea, por ejemplo, en el Cumbres y Alpes, el último de prepa es juntos, ¿no? Ya es prepa náhuatl o algo así. Sí, es prepa náhuatl. O no sé si ya los 3 años. Ya, los 3, es mixta. Yo creo que a mí no me hubiera gustado porque sí, o sea, cuando forjas más tus amistades. Tus amistades en prepa, en prepa. es como tus últimos 3 años de estamos juntas en esto y son mis amigas que llevo de toda la vida también. Yo veo que esa es una característica prioritaria de la educación diferenciada, ¿no? El tema amistades de verdad y una parte de la unicidad de quienes están en este estilo de educación, ¿no? Porque se centran en eso. Lo educativo va saliendo con sus más, con sus menos, pero el tema social, el tema amistad, el tema de aquí para adelante, sabemos que contamos con nosotros, quién es más, quién es menos, número uno. Y lo otro que te iba a decir es que en este mundo global, como, a ver, hablando por mí, representante de un colegio de educación diferenciada, educación single sex o educación solo de niñas, es estar muy clara, tener tus convicciones de por qué este tipo de modelo educativo y estar sereno y en paz con tu modelo educativo. Porque ir picando, ir cambiando, ir porque la gente va, porque la marea te lleva, porque nosotros ofrecemos esto. Y hay gente para este modelo educativo, para este modelo educativo, para este modelo educativo, y está bien. Es que quiero probar, adelante. Sí, pues varias del Fontanar se salieron y se fueron al y luego regresan y luego ¿sabes? regresan y luego dicen, estoy muy contenta, me sirvió mucho esto, no me quiero ir. Está bien, solo seamos fieles a lo que cada una de nosotros piensa que es lo que más le conviene en ese momento, ¿no? Y eso no implica que como modelo educativo diferenciado, mixto o combinado, pues no trates de hacer lo mejor para tus alumnos, de estar lo más actualizado posible y de tener que en mente que es una etapa de ayudar al crecimiento y desarrollo de los jóvenes, en este caso los niños, las niñas, para que ayuden a una sociedad mejor. Finalmente somos miembros de este mundo y está en nuestras manos cuidarlo. Somos miembros de esta sociedad, nos tiene que tocar a nosotros hacer el bien y ver el bien de los demás. Sí, 100%. No hay de otra. Como dices, un maestro te puede cambiar la vida, te puede marcar. ¿Te la cambia para bien o te desgracia? Sí, también. Así, no hay más. Como que creo que las indiferencias no. Sí, yo tengo muchos maestros que recuerdo maestras en Fontanar que hasta la fecha su voz está como que aquí en mi cabecita de que, ay, sí, me decía esto, o sea, es algo muy, muy bonito, ¿no? No, y también tienes tus malas experiencias, también, está bien, pues somos humanos, a ver, no somos monedita de oro, ¿no? Pero lo bonito es que te quedas con lo bueno. Pero hasta tener malos maestros te ayuda sirve, ¿no? Para la vida, porque vas a tener un director de la fregada. Vas a tener un jefe que
Ajá, y un jefe o un compañero, o sea, como que ¿Sí? tener malas experiencias también te ayuda a tener esa paciencia de que Así "Ay, ya es. sé cómo eres". Esa es la vida normal. Sí. No puede todo ser en un capelo, no podemos vivir entre algodones. Ujú, Y eso es parte de lo que hoy sucede. Entonces, pues no, nos tiene que salir sangre si te cortas, si me raspé y me caí en el patio, pues te raspaste, pues te sobamos y ya está. ujú. Pero bueno, también hoy hay una resistencia al dolor que Cada vez menor, ¿no? Más frágiles. así es, Sí. así es. Y bueno, si quieres compartir alguna de tus historias divertidas del Fontana. Mira, una es que hay de todo, pero me acuerdo perfecto que yo justo era directora y la directora de Kinder era nuestro. Después ya, digamos que se independizó el Kinder. Mm, Por eso hoy es Kidú, Álamos y Fontanar. Fontanar es oh, qué primaria, padre. secundaria, prepa, y Kidú es solamente los Kinders. Ujú, Entonces, en alguna ocasión, yo estaba un poco aburrida en mi oficina y, y estaba mi oficina aquí y yo veía el Kinder de aquel lado. Entonces dije, ay, pues le voy a ir a hacer una bromita a la directora de Kinder. ujú, ujú. Estaba en la oficina y había un mini pasillito. Y entonces tenía abierta la ventana y agarré una rama seca de una planta y me puse atrás. Y la persona que estaba enfrente, yo le hice así como que se callara, ¿okay? No dijera que estaba yo. Y entonces le empecé a raspar o sea, a hacer comezón en la cabeza con la rama. Nomás le hacía así, nomás le hacía así. No, y después de 4 ya no me pude aguantar de la risa. Y ya volteó y dijo, cálmate, mano peluda, ¿no? Es que había que buscar cómo divertirte. Y otro Sí. día me acuerdo que me estaban buscando unos papás que honestamente yo no quería ver. No dije, ¿dónde doy? Ay, me voy a ir a primaria. Allá seguramente no me van a ir a buscar. Y entonces bajé corriendo, porque los vi por el patio, bajé corriendo y me metí al salón de primero de primaria. La maestra estaba dando clases normal, las niñas me vieron. Entonces me metí atrás de su puerta y les dije, si alguien viene a preguntar por mí, no estoy. Ok. Evidentemente nadie me fue a buscar, ¿no? Pero como tenía yo mucho contacto con las niñas, porque eso sí me metía por todas partes, iba a los salones y estaba muy Sí. presente, pues ya se carcajearon con mi babosada, ¿no? Pero sabían que te estabas Pero escondiendo. sabían que me estaba escondiendo de alguien. Entonces, ese tipo de cosas, pues a mí en lo personal me daba la vida, porque estar cerca de las Sí. niñas, de las familias, bueno, las kermeses, no me puedo olvidar cuando la guerra de huevazos, o nos mojábamos el día del niño, o el día del estudiante cuando salían las de prepa, pues que nos Sí. Todavía lo mojábamos hacen, y ¿verdad? que todavía lo ¿Qué hacemos. onda eso? Entonces, sí, o sea, bueno, de hecho, cuando cumplí 50 años escribí un libro. Voy a Mm, ver si tengo uno para dártelo, que sí. se llama ¿Y este barco cómo se dirige? Que Ok. son un poco mis experiencias en la dirección del colegio. Entonces, Ay, qué padre. tengo ganas de volver a escribir otro. No me he dado la oportunidad, pero Después de salir o. del después. Pero no, yo he sido muy feliz en el colegio, espero seguir siendo y seguir dando clase. Hoy le doy a las de tercero de prepa, ¿Qué das? doy teología y una materia que se llama proyecto de vida, que le empecé Ah, a dar con buenísima. ustedes. Fue mi primera generación en su momento. Sí, Pero bueno, si cierto. la ves ahora, ha evolucionado mucho esa materia y les ayuda mucho a las niñas. Entonces, lo mío es dar clases. Qué padre. Y A la además llevas vuelta. tus grupos de matrimonios y Y de. además le doy clase a matrimonios, le doy clase a mamás y temas de actualidad y todo lo que se pueda, exalumnas, todo lo que Exalumnas. se pueda. ¿Cómo te da la vida? No sé. Bueno, los días son largos y amanezco temprano. Ah, sí, a las 5 de la Sí, a mañana. las 5:30. Wow. Sí. Bueno, pues las clases empiezan temprano, o sea que Pero tú no das a las 7 o sí a las das. 8, Órale. 7:45 unos días y 8 otras. Ok. Para luego poder estar en el corporativo y hacer las otras cosas del corporativo. Entonces, Ujú. pero sí, sí. Además, bueno, si no, ¿en qué me voy a entretener? Mejor haciendo cosas interesantes y divertidas. Sí, a la Sí. mente hay que activarla, Hay que ¿no? activarla, mi querida Chofis. Sí. Sí. Oye, pues te gustaría dar algunas palabras de cierre, algún consejo o Mira, bueno, sí, información. porque es que uno no puede cerrar estas buenas conversaciones. Creo que el otro día escuchaba cuando, aunque el ejemplo es un poco doloroso, yo creo que hace 2 meses que hubo este accidente fuerte en Los Arcos, Ujú, ¿no? Que murieron 2 personas. Y escuchaba yo uno de los noticiarios que hablaban, la mesa redonda era de las consecuencias del alcohol y la velocidad y todas estas cosas. Y no me gustó cómo se expresaron de esta mujer, ¿no? Porque aparte le pusieron un apodo
como el que sale en El Rey León. Y no me gustó porque el problema no se va a resolver bebiendo menos. El problema no se va a resolver, a ver, ayudará evidentemente. Pero estoy convencida que todo en la vida de una persona se puede ir evitando, los problemas se pueden ir evitando si educamos bien de raíz. Si desde la cuna, si cuidamos los hábitos, si le ayudamos a las personas a que se den cuenta cuando están cometiendo algún error, porque muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta. Entonces, el proceso de formación, o sea, la educación quiere decir sacar de dentro de cada uno de nosotros lo mejor. Entonces, si todos nos podemos ayudar, creo que una manera es dejarnos ayudar cuando cometemos algún error, que nos lo digan. Y hablando en temas educativos y escolares, pues tenemos que regresar a lo esencial, porque hoy esta superficialidad, este sobreproteccionismo, este no decirnos las cosas, pues está teniendo la factura la vamos a pagar muy cara. Entonces, tenemos que asumir las responsabilidades de nuestras acciones, pero para ello tenemos que saber cuáles deben ser nuestras acciones. Okay. Y los niños son niños en proceso, no son adultitos. Entonces, pues hay que educar, hay que formar y hay que ser uno mismo. O sea, hay que ser congruentes con lo que soy, con lo que digo, con lo que pienso. Sí, no dejarse influenciar tanto por lo que lees todo el Y tiempo. si estoy expuesto, si voy a leer algo, bueno, pues ahora lee otra cosa que te contrarreste esto que acabas de leer. Y luego ya te generas tu propia opinión. Y generar hombres y mujeres de criterio, que sepamos pensar. Muy importante. Muy importante. Ay, Mónica, pues muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, a ti. Espero que no nos hayamos, bueno, que lo que haya salido sea para bien de los que nos verán y nos escucharán. Ya si después nos falta tocar algunos otros temas de educación, de política. Los tendremos. Te vuelvo a invitar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Pero pues gracias a todos los que escucharon el episodio, que se llevaron la sabiduría enorme de Mónica. Un placer estar aquí. Y bueno, próximamente va a ser también el Supper Club con ella. No sé si va a ser antes o después de que salga el episodio. No lo sabemos, pero ya lo haremos. Yo creo que después, pero pues, los que lo escuchen y dicen, yo quiero ir a escuchar un poquito más, yo creo que va a ser aquí, ¿verdad? Ya veremos. Yo creo que sí lo podemos hacer aquí. Pero bueno, pues gracias a todos por conectarse y por llegar hasta acá. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.